Aquellas mujeres que cargan con el peso del mundo. Hablamos de quienes trabajan todo el día, llegan a casa a hacer ese segundo turno invisible y dan absolutamente todo por los demás. Y que, fíjate, siguen sonriendo aunque por dentro estén operando con las cargas emocionales al 1000%. Es agotador. Es que es tela, sí. Por eso es fundamental establecer desde ya, mirando la evidencia clínica, que esta ansiedad contemporánea no es un evento aislado. Y, tampoco es bajo ningún concepto una debilidad de carácter o una falta de resiliencia. Claro, no es culpa suya. Para nada. Lo que nos muestran los neurólogos en estos textos es que esta ansiedad es el resultado directo de rutinas automáticas, pequeños hábitos cotidianos que de forma acumulativa desregulan el sistema nervioso central. Y creo que el objetivo de desgranar estas fuentes hoy no es regañar a nadie, ¿verdad? No, por favor. Cero culpa. Lo que buscamos es ofrecer una revelación amorosa basada en la ciencia. Queremos entender cómo ciertos hábitos que parecen súper inofensivos están alimentando un estrés crónico. Y lo más importante, cómo revertir ese daño con muchísima compasión. Pues a ver, leyendo los estudios que nos han enviado, me he dado cuenta de que muchas veces somos nosotros mismos quienes encendemos la mecha de la ansiedad desde que abrimos los ojos. Hay una escena que describen los artículos que es, el pan de cada día. ¿El móvil en la cama? Exacto. Despertarse y, antes siquiera de poner un pie en el suelo, la mano ya va sola a coger el móvil. Revisamos redes, leímos las noticias y, de repente, antes del primer café, el cerebro ya se ha tragado una luz de información y tragedias globales. Y la comunidad científica ya tiene un término muy consolidado para esto, que es el doomscrolling. El consumo compulsivo de noticias negativas. En la pila de documentos tenemos un estudio muy revelador con 800 estudiantes universitarios. Y los investigadores vincularon directamente este hábito matutino con niveles altísimos de ansiedad existencial y una profunda desesperanza. Madre mía. Y señalan que esta exposición constante crea algo llamado trauma vicario. Espera, frena un momento ahí. Trauma vicario. O sea, eso significa que el cerebro reacciona como si estuviéramos viviendo esa guerra o ese desastre, aunque estemos en pijama en nuestra cama. Literalmente. A nivel evolutivo, el cerebro humano está diseñado para detectar amenazas en su entorno local, en su pequeña tribu. No está preparado para procesar las tragedias de los 8.000 millones de habitantes del planeta en el desayuno. Claro, le explota la cabeza al cerebro, ¿eh? Totalmente. Al internalizar ese dolor ajeno, el sistema límbico, y en particular la amígdala, se sobreestimulan. Los algoritmos y el FOMO, ese miedo a quedarse fuera de la conversación, mantienen el circuito de amenaza encendido. Y eso inunda el cuerpo de cortisol. Cortisol y adrenalina a primera hora. Empezamos el día preparadas para una guerra que no está en nuestra casa. Extremando. Y revisando mis notas, veo que no son solo las noticias tristes. Los estudios hacen muchísimo hincapié en otro fenómeno de las redes, que es la comparación social ascendente. Esa es durísima. Consiste en medir nuestra propia vida real, con las ojeras y los platos sin fregar en el fregadero, contra las vidas hiperidealizadas y con filtros de otras personas. Y según los datos, esto afecta de manera desproporcionada a las mujeres. Distorsiona la percepción de la realidad y mina la autoestima desde las 7 de la mañana. Y la ironía es que este ciclo no solo abre el día, sino que lo cierra. Muchas personas se llevan el móvil a la cama pensando que revisar Instagram les ayuda a desconectar, después de estar todo el día a tope. Ya, y aquí la ciencia nos da un baño de realidad tremendo. En uno de los papers sobre higiene del sueño demuestran que ocurre exactamente lo contrario. Sí, por la luz azul, ¿no? Exacto. La exposición a la luz artificial nocturna entre las 10 de la noche y las 4 de la madrugada suprime la melatonina, que es la hormona clave para dormir. Pero además hay una vía neurológica que se activa. Ah, sí, la vía periavenular. Lo leí y me pareció fascinante. Pero, a ver, explícame esto de la vía periavenular como si no fuera un experto en neurociencia. Claro. Imagina que el cerebro tiene distintas carreteras. Hay una carretera específica que conecta directamente la luz que entra por los ojos con los centros del cerebro que regulan la tristeza y la ansiedad. Vale. Esa es la vía periavenular. Si iluminas esa carretera a la 1 de la madrugada, con la luz de la pantalla, envías señales eléctricas directamente a las zonas que provocan pensamientos intrusivos y bajo estado de ánimo. O sea, altera por completo los circuitos del placer. Sí.
Nos estamos deprimiendo a nivel químico por intentar relajarnos. Entonces, ¿qué alternativas reales proponen estos estudios? Porque, a ver, no se trata de fustigarse por usar las redes. Según la literatura, hay una herramienta brillante y sin culpa que llaman apilamiento de hábitos. El habit stacking, sí. Eso es, en lugar de prohibirte el teléfono por la fuerza, vinculas una acción positiva a una rutina automática. Por ejemplo, al despertar, en lugar del móvil, la primera acción es beber un vaso de agua para rehidratar el cuerpo. O mientras se hace el café, usar ese ratito para escribir un solo objetivo del día. Es una estrategia excelente porque utiliza los ganglios basales del cerebro. Logramos bienestar sin gastar energía en tomar decisiones. ¡Qué bueno! Y a esto le suman buscar la luz solar natural matutina. Exponerse al sol antes de las 10 de la mañana, aunque sea 30 minutos, sincroniza nuestro reloj biológico principal, el núcleo supraquiasmático. Traduzcamos eso, por favor. ¿El reloj maestro? Exacto. Es un grupo de células que le dice al cuerpo qué hora es. Si ese reloj recibe luz natural temprano, puede adelantar el punto medio del sueño en 23 minutos. Y eso asegura que el pico de cortisol sea por la mañana y no a las 11 de la noche, cuando lo que necesitamos es paz. Eso es. Es fascinante cómo la luz moldea nuestra biología. Y hablando de agotar energía, esto nos lleva al segundo gran tema de las fuentes de hoy. El perfeccionismo, la procrastinación y el agotamiento de complacer a todo el mundo. El famoso people pleasing. Exacto. Esa inercia de tenerlo todo bajo control y decir que sí a todos los favores hasta quedar vacíos por dentro. Los textos que hemos revisado plantean un cambio de paradigma brutal sobre la procrastinación. Sí, porque históricamente se ha etiquetado como pereza o mala gestión del tiempo. Pero la neurociencia contemporánea es tajante. La procrastinación es un fallo en la autorregulación emocional. Es una batalla biológica. Esto es clave. En los artículos mencionan que cuando nos enfrentamos a una tarea que nos genera ansiedad o miedo a no ser suficientes, la amígdala salta como una alarma de incendios. Desencadena la respuesta de lucha o huida. Y en ese momento, el sistema límbico, que siempre busca el alivio inmediato de la incomodidad, secuestra literalmente a la corteza prefrontal. Que es la parte racional, la jefa del cerebro. Exacto, la que planifica. Al ser secuestrada, huimos hacia distracciones como ordenar un cajón que no importaba nada, solo para calmar esa ansiedad momentánea. No es que no queramos trabajar, es que el cerebro huye de una amenaza. Y viendo los perfiles psicológicos en los estudios, queda clarísimo que el perfeccionismo es pura gasolina para ese fuego. Aproximadamente el 20% de los adultos son procrastinadores crónicos, y resulta que casi todos tienen altos índices de perfeccionismo. Porque si crees que hay que hacer algo de manera impecable o mejor no hacerlo, enviar un simple correo se vuelve una tarea aterradora. Totalmente. Y si a esto le sumas el coste biológico de complacer a todos, el cuadro es alarmante. Los sociólogos advierten que poner siempre las necesidades ajenas por encima de las propias es insostenible. Destruye los límites personales por el terror al rechazo o al conflicto. Quienes operan así terminan en entornos donde sus necesidades son invisibles, lo que dispara el cortisol y causa aislamiento emocional. Fíjate en este otro estudio que tengo aquí porque a mí esto me voló la cabeza. Siempre pensamos que este estrés está en la mente o en las relaciones, pero el entorno físico juega un papel enorme. El estudio del desorden visual, sí. Hicieron resonancias magnéticas funcionales y resulta que ver desorganización a nuestro alrededor actúa como una carga parasitaria para el cerebro. Las neuroimágenes son súper impactantes. Los recordatorios visuales de desorden drenan los recursos cognitivos y mantienen un estrés crónico de bajo grado. Y para personas con tendencias a acumular, el simple hecho de pensar en tirar objetos activa la ínsula y la corteza cingulada anterior. Que son las mismas áreas que procesan el dolor físico. Exacto. El cerebro procesa tirar algo con la misma red neuronal que procesa clavarse una astilla. La relación con el entorno es profundamente neurológica. Pues frente a esta parálisis, las fuentes proponen la regla de los 2 minutos, para vencer la procrastinación sin castigarnos. Empezar con un paso ridículamente pequeño. Exacto, tan pequeño que la amígdala no lo vea como amenaza. Si hay que hacer la declaración de la renta, el paso 1 es solo abrir la carpeta en el ordenador. Si hay que ordenar, doblas una sola camiseta. Y en lo emocional, recomiendan la aceptación radical. Dejar de gastar energía vital asumiendo la responsabilidad de resolverle la vida a todo el mundo. Es vital para la supervivencia. Y esto enlaza con la tercera sección de nuestro análisis, que creo que es la más crítica.
cómo toda esta carga mental aterriza y destroza un cuerpo físico ya exhausto. La tríada del caos que llaman los investigadores: sueño, nutrición y sedentarismo. Y los datos son dolorosos porque reflejan la realidad de muchísimas mujeres. Vivir a las prisas, saltarse comidas, tomar tazas y tazas de café para no desmayarse sobre el teclado. Y luego por la noche, robarle horas al descanso para poner una lavadora, adelantar trabajo o simplemente tener un momento de silencio a solas. Lo alarmante de la literatura sobre el sueño es lo rápido que se deteriora el organismo. Un estudio muestra que dormir menos de 6 horas durante solo 2 días seguidos reduce la memoria de trabajo en más de un 30%. Y si pasas a una privación de 24 horas, los marcadores inflamatorios como la interleuquina 6 se disparan, además de una caída brutal del cortisol matutino. Lo que indica una desregulación severa del eje HPA. Un segundo. ¿Qué significa que se disparen esos marcadores inflamatorios? ¿Es como si el cuerpo estuviera combatiendo una infección grave sin estar enfermo? Esa es la analogía perfecta. El cuerpo entra en un estado de emergencia sistémica. Los marcadores le dicen al sistema inmunológico que hay un daño grave que reparar. Generando inflamación generalizada. Sí, y afectando al humor y la salud cardiovascular. Y el eje HPA, que es el sistema de respuesta al estrés, se rompe. Pierdes la capacidad de reaccionar de forma proporcionada y todo te desborda. Y aquí es donde entra el parche rápido que solemos usar: litros de café. Los estudios sobre la cafeína que revisamos muestran que el remedio puede estar empeorando la enfermedad. Muchísimo. La cafeína no nos da energía real, sino que bloquea los receptores de adenosina en el cerebro. La adenosina es la molécula que nos hace sentir fatiga. O sea, le vendamos los ojos al cerebro para que no vea el cansancio. Tal cual. En dosis bajas mejora la alerta, pero dosis superiores a 400 miligramos, que son un par de cafés fuertes, detonan respuestas altamente ansiogénicas. Porque la cafeína eleva la presión arterial y la frecuencia cardíaca, y el cerebro interpreta esas señales físicas de forma literal, ¿no? Le estamos diciendo al cerebro que hay un león persiguiéndonos por la oficina solo porque nos tomamos 3 cafés para terminar un archivo de Excel. Es una locura. Y esto tiene un componente genético, ¿verdad? Sí, los estudios recientes han mapeado que las personas con variaciones en genes como el ADORA2A y el DRD2 son biológicamente mucho más vulnerables a sufrir ataques de pánico inducidos por cafeína. El cerebro lo metaboliza como amenaza de muerte. Qué fuerte. Y luego está la alimentación y la falta de movimiento. Cuando el estrés está al límite, lo más fácil es tirar de ultraprocesados y azúcar rápido. Lo cual nos lleva a la conexión del eje intestino-cerebro. Una dieta alta en azúcares y la falta de hidratación desestabilizan el estado de ánimo e incrementan esa inflamación sistémica. Es un círculo vicioso. Y el sedentarismo crónico no solo atrofia los músculos, frena en seco la liberación de endorfinas y serotonina. Las rutinas sedentarias fomentan la rumiación de pensamientos negativos. Vale. Al ver todo este panorama puede parecer abrumador, pero las fuentes nos dan soluciones muy concretas y compasivas para aplicar hoy mismo. Como sustituir solo una taza de café por un vaso de agua. No hay que dejarlo de golpe. Solo reducir la dosis de pánico, y recomiendan los micromovimientos, ráfagas cortas de actividad física de 10 minutos, dar una vuelta a la manzana o estirar un poco reduce el cortisol. Y hay una técnica específica para cuando la ansiedad ya ha escalado. La técnica de enraizamiento 5-4-3-2-1. Que consiste en identificar 5 cosas que ves, 4 que tocas, 3 que oyes, 2 que hueles y 1 que saboreas. Porque al forzar al cerebro a buscar datos sensoriales, obligamos a la corteza prefrontal a encenderse de nuevo. Es un freno de mano para la amígdala. Y si quieres trabajar este tema más profundo, con una herramienta que te acompañe a tu ritmo, tenemos el workbook Tranquilidad en medio del caos, diseñado especialmente para mujeres como tú. Lo encuentras en el enlace de la descripción. Es que si conectamos todos estos estudios, la gran conclusión es un mensaje de esperanza basado en la neuroplasticidad. Hemos visto cómo las rutinas cablean el cerebro para el estrés. Pero esa maleabilidad permite revertir el daño. Exacto. Mediante la práctica de pequeños hábitos positivos, el cerebro se reconfigura hacia la calma. La ansiedad no es un enemigo ni un defecto, es la alarma del cuerpo pidiendo recalibración. ¡Qué alivio! Entender que el cerebro no está roto y que siempre puede sanar. Esto me lleva a una reflexión final que quiero dejar resonando. Si la ciencia demuestra que el cerebro interpreta la falta de sueño y la cafeína extrema como señales literales de que estamos siendo atacados por un depredador, ¿qué pasaría si por un solo día tratamos a nuestro cuerpo con la misma suavidad y cuidado con la que tratamos a las personas que amamos?
Qué distinto sería todo, desde luego. Gracias por acompañarnos hoy. Recuerda que no tienes que tenerlo todo resuelto para merecer paz. Eres suficiente, eres valiente y eres brillante.